Bueno, muy buenas noches a todos. Confirmar primero que se me oye bien. ¿Se me oye bien? ¿Estoy bien de volumen? Vale, muy bien. Pues quería daros las gracias a todos por estar aquí hoy, por haberme invitado de nuevo en esta en la que me siento como en mi casa, ¿no? Y en este primer viernes de agosto, agradecer sobre todo a la espiritualidad, a los buenos espíritus de este hogar que siempre nos acogen con tanto amor y a todos vosotros por pasar esta horita compartiendo aprendizaje que tanto estaba dando gracias a Dios por estas oportunidades que se nos dan de realizar conferencias, porque los primeros que aprendemos somos los que tenemos que realizar el estudio para ello, ¿no? Y bueno, pues estar con todos vosotros, que os tengo muchísimo cariño. Bueno, pues vamos a comenzar con esta pequeña exposición y estaremos todos de acuerdo en que el Evangelio de Jesús es una guía imprescindible en nuestras vidas. Pero esta guía será observada de una manera incompleta si uno no se para a profundizar en las enseñanzas y más aún si no logramos comprender la necesidad de interiorizarlas, de hacerlas válidas en la propia vivencia. Con frecuencia encontramos personas cuando estamos en los aprendimientos fraternos o en los diálogos que tenemos habitualmente, que consideran que las exigencias son muchas, consideran que son exigencias y que no podemos atender a todo. En verdad es cierto que hay mucho aún que pulir. Más ya es fundamental que ya tomemos conciencia de que nada de lo que se nos invita, ¿veis? Invita, no exige, a transformar, es inaccesible. Tan solo la verdad es que imaginamos grandes impedimentos partiendo de excusas que nos ponemos, acompañándolas, pues fijaros, de ciertas dosis de orgullo, de egoísmo, de pereza. Para esto somos muy creativos. Dios nos ha otorgado la capacidad de superarnos, de aprender y crecer, pero nuestro es el camino para conseguirlo. Y podemos recordar las palabras del orientador espiritual Clodio en el libro Ave Cristo, que nos dice que el Evangelio es un código de paz y felicidad que precisamos introducir dentro de nuestra propia vida. Y por ello estamos hoy aquí. Estamos siempre frecuentando los centros, trabajando en los centros, oyendo estas conferencias, estos trabajos, siempre alrededor del Evangelio, para reforzar en nosotros esta verdad. Voy a salirme un momentito del tema para hilar enseguida. Mirad, el 3 de octubre de 1818, Henry Pestalozzi escribe a Graves una segunda carta. Os explico los antecedentes que dieron lugar a este libro, que se titula Cartas sobre Educación Infantil. Está compuesto de precisamente 34 cartas y van dirigidas a un amigo inglés llamado James Pierpont Graves. Graves es un admirador interesado en la teoría y en la práctica según las cuales Pestalozzi orientaba la educación. Entonces, bueno, pues le pide que le acerque, ¿no?, estas teorías. Bueno, pues en la segunda de estas cartas, el pedagogo dice algo que a mí me impresiona mucho, impresiona mi corazón, ¿no? A mí me impresiona las cosas sencillas, realmente me llega, ¿no? No reparamos suficientemente en ellas a veces, ¿no? Pero cuando yo leo esto, pues me lleva a reflexiones importantes. Voy a leerlo porque aquí en la diapositiva no se lee muy bien. Apreciado Graves, nuestro incansable empeño va encaminado al desarrollo del alma infantil y nuestro gran recurso es la acción de la madre. Para Pestalozzi el papel materno es fundamental, ¿no? Cuando se leen sus libros esto queda muy claro, ¿no? Tan pronto como empezamos a considerar el tema, nos dice, se nos plantea una pregunta importante.
¿Tiene la madre la aptitud requerida para afrontar los deberes y tareas que tratamos de imponerle? Bueno, pues él reflexiona y finalmente dice, sí, puedo afirmarlo. La madre se halla capacitada. Y lo está por su creador mismo. Fíjese, por su creador mismo, para convertirse en la fuerza propulsora más importante en el desarrollo del hijo. Cuando yo empecé a preparar esta ponencia, lo primero que se me vino a la mente es esto mismo. Vamos a hablar del hombre de bien. Veamos lo que ocurre diariamente en el mundo. Vemos cosas que realmente nos afectan. Y yo me pregunto, ¿podré decir que el hombre está capacitado para el bien? E inmediatamente la respuesta me llega en el recuerdo de esta casa. Y digo, sí, lo está. Y lo está por su creador mismo. Porque el espiritismo nos enseña que fuimos creados simples e ignorantes, pero perfectibles. Y la perfección pasa por la conquista del bien. No tengamos duda que todos llegaremos a ser hombres de bien. Y estemos seguros que será en compañía de la buena nueva. Otra cuestión también es saber definir bien. A lo largo de la historia ha sido un tema tratado desde diferentes visiones, perspectivas pues abordadas desde el ámbito filosófico, político, jurídico, educativo, social. Bueno, pues nos llevaría horas a hablar de ello. Yo tampoco creo que estuviese capacitada para ello, ¿no? Pero para nosotros es importante centrarnos hoy en la idea espírita. Y podemos leer en el volumen de la serie psicológica de Juana de Arco, titulado En busca de la verdad, la pregunta y la respuesta que ofrece la benefactora espiritual. Vamos a ver qué nos dice ella. Dice, ¿qué significa el bien? Bueno, pues todo aquello que contribuye en favor de la vida, de su desarrollo ético y moral y de su construcción edificante, es considerado un bien. No obstante, nos advierte, es necesario evitar que se confunda lo que es de naturaleza física con la emoción de la armonía, del equilibrio interior, de la felicidad que se adquiere a través de pensamientos. Y esto ya lo podemos vivenciar. Palabras y acciones dignificantes que no generen culpa. También nos habla del mal y dice que por su parte es todo aquello que produce aflicción, que se transforma en problema, que obra para perjudicar al otro, al grupo social, conduciendo a la aflicción moral, a la destrucción. Pero aquí también nos advierte que desde el punto de vista educacional, si esto fuese observado juiciosamente, se podría constatar que muchos males en determinado momento administrados de modo correcto pueden transformarse en un gran bien. Esto el espiritismo nos lo explica perfectamente. Por otro lado, lo que parece un mal para determinado individuo le puede estar produciendo ese despertar de la conciencia, enseñando o llevando por ese camino que le conducirá al autodescubrimiento. Y es importante que amparados por el estudio y el esfuerzo diario en mejorarse, que estoy segura que lo hacemos todos, cada uno de nosotros, que también estamos en determinado momento de crecimiento y evolución, busque una reflexión íntima y en diálogo sincero consigo mismo, porque no sirve de nada engañarnos. Nos preguntemos, bueno, ¿estamos estudiando realmente? Queremos saber, pero ¿comprendo el concepto del bien? ¿Qué significa para mí el bien? Bueno, pues en mi meditar, porque si yo no reflexiono y medito sobre ello, no podría recomendar esto. En mi meditar es emprenderse en la conquista de la virtud diariamente. Es acompañar el desarrollo del ser
en su concepción, material, porque estamos viviendo una experiencia en el cuerpo, en el vehículo físico, y espiritual como espíritus que somos, buscando ese crecimiento intelecto-moral también. Es el respeto por todas las formas de vida y el reconocimiento de la obra de Dios. Para mí es labrar la tierra y sembrar el alma para trazar los caminos de la perfección a la que estamos llamados. Es el deber a las leyes humanas, a las leyes que nos rigen y por sobre todo a las leyes divinas. Es buscar la máxima expresión del amor y la fraternidad entre los hombres desde nuestra propia actitud. Es aprender a amarse para llegar a amar al prójimo y adorar al Padre. Según Carlos Torres Pastorino, en este librito que se llama Minutos de Sabiduría, que le tengo mucho cariño porque me lo regaló Miguel y siempre lo tengo cerca, todos nosotros tenemos un trabajo que cumplir con relación al bien, advirtiéndonos de la necesidad de prepararnos para esto, porque son muchas e importantes las tareas y muy pocos los que se dan cuenta de ello. Por ello hay que poner muchísima atención en el significado del bien, estas preguntas que nos hacíamos antes, en esta reflexión que he propuesto. Existe una necesidad de profundizar en el estudio del Evangelio según el Espiritismo, atendiendo a las explicaciones que la doctrina nos ofrece gracias a la bondad de los espíritus superiores. Es imprescindible ya, sin esperar, que actuar sobre nosotros mismos en el constante encuentro con la verdad, colaborando con la mejor voluntad, con lo mejor de nosotros, en unión de pensamientos, de palabras y realizaciones en favor de lo que va a ser el crecimiento individual y el crecimiento colectivo. Por eso buscamos hoy, en esta hora, analizar este ítem del Evangelio, el ítem 3 del capítulo 17, donde palabra a palabra se nos muestra la senda del autodesarrollo como seres inmortales. Los caracteres del hombre de bien ya sabemos que habían sido tratados por Kardec en el comentario a la cuestión 918 del Libro de los Espíritus, en la que queda claro cómo el hombre prueba su elevación en cuanto todos los actos que realiza en la vida material están acordes con la ley de Dios. Y cuando comprende en su estancia en la carne, ya aquí, la vida espiritual, dejando ver en su actuar los signos de progreso real que van elevando al espíritu. Y comienza claramente la lectura diciendo que el verdadero hombre de bien es el que practica la ley de justicia, de amor y de caridad en su mayor pureza. Encaminados en el recorrido que nos lleva a desarrollar las virtudes, sabemos desde luego que aún nos queda por alcanzarlas. Nos queda mucho por alcanzarlas. Pero estamos ya comprendiendo, llevando a cabo, adquiriendo experiencia en ello. Debemos buscar incansablemente el más alto significado de las enseñanzas. Y yo, si os pregunto ahora mismo, ¿quién es la máxima expresión de la justicia, de amor, de caridad? Evidentemente todos me contestaréis, Jesús. Y así nos lo dijeron los espíritus, ved a Jesús. Y este es para nosotros el ejemplo a seguir. Por ende, sus enseñanzas serán la ruta que nos llevará a la conquista del ser nosotros, que nuestro Padre creó para reencontrarse con Él, para que nos reencontremos con Él en el reino del amor.
Veamos algunas enseñanzas sobre la ley de justicia, amor y caridad. Sabemos que esta última, que es una ley que está incluida en el tercer libro del libro de los espíritus, dentro de las leyes morales. Según los espíritus, Dios puso el sentimiento de justicia en el corazón del hombre. Y también dejaron dicho que el progreso moral desarrolla dicho sentimiento, advirtiéndonos que la justicia consiste en el respeto a los derechos de cada cual, determinando estos derechos por la ley humana y la ley natural. A lo largo de los siglos, pues los hombres han discutido sobre las formas de legislar, contemplando pues diferentes perspectivas desde las que buscar un orden, atendiendo sobre todo a las exigencias de la condición humana. Aún desde luego hoy podríamos escuchar conversaciones que nos recuerdan a lo narrado por Plutarco, ¿no? Cuando Anacarsis, al pasar por Atenas, visitó al legislador Solón. No sé si habéis oído esta historia. Pues él nos cuenta, ¿no?, que tras conseguir la amistad, la difícil amistad del jurista griego Solón, pues Anacarsis le reprochó en un banquete que fuera tan ingenuo como para creer que sus leyes iban a contener las injusticias y frenar la codicia de los ciudadanos. Y afirmó algo muy curioso, ¿no?, que se queda aquí, muy representativo, ¿no? Decía que las leyes para él son meras telas de araña que rompe cuando quiere el poderoso, mientras que quedan atrapadas en ellas los débiles, ¿no? Solón le contesta que los hombres cumplen los contratos cuando ninguno de los que los firman tienen interés en quebrantarlos, y que él, al unir las leyes con los intereses de los ciudadanos, había hecho pues estas normas que nadie tendría interés en quebrantar, sino mucho más en cumplirlas, ¿no? Bueno, pues así andamos todavía, en los tiempos que corren, buscando la justicia justa, aunque a pesar de las diferencias, desearíamos que las formas fueran siempre las del diálogo y no de las luchas que se han vivido, se viven y que, bueno, creo que todavía se vivirán durante algún tiempo. A nosotros, hombres enredados en dilemas existenciales, pues nos cuesta a veces saber distinguir cuándo algo está verdaderamente bien, incluso pues como estamos viendo, tenemos diferencias sobre lo que es justo. El concepto del bien y del mal es administrado a pequeña y a gran escala, según nuestros intereses o percepciones. Y esto es una reflexión importante porque vemos cómo se producen muchas críticas a los gobernantes, a los dirigentes, se pueden hacer valoraciones, ¿no? Pero quizá pues con dureza, ¿no?, a personas que están en altos cargos y bueno, incluso violentando, ¿no? Y no paramos a reflexionar primero lo difícil que puede ser esto, y segundo, cómo nosotros administramos la justicia, lo que creemos que es justicia, administramos lo que creemos que está bien dentro de nuestros propios círculos, ¿no?, en el hogar, en el trabajo, en nuestras relaciones con los compañeros del centro espírita, ¿no? Debemos de reflexionar mucho sobre esto, ¿no? Porque a veces lo que es justo para nosotros, bueno, pues no lo aplicamos para los demás. Bueno, pero esto queda para la reflexión. En la pregunta 630 del libro de los espíritus, estos nos aclaran cómo poder distinguir el bien del mal. También la Génesis tiene un capítulo muy recomendable de leer al respecto. No llega el Consolador prometido por Jesús en tiempo inapropiado. Llega cuando una importante masa de hombres está preparada para comprender. Y los espíritus apelan a la moral
como esa regla para conducirse bien, distinguiendo entre ambas cuestiones. Vamos a algo muy sencillo. El bien es todo aquello que está de acuerdo con la ley de Dios, ya lo hemos dicho, y el mal, todo lo que ella se aparta. Así de sencillo dicen los espíritus, así de yo, pero también así de difícil lo hacemos nosotros. ¿Qué nos corresponde hacer? Pues nos corresponde asumir la responsabilidad y conocer esta ley para estar acorde con ella, para actuar acorde con ella. Porque nuestra es la necesidad de progresar. Y nosotros sabemos que nos ocurren, nos ocurren cosas, nos acontecen males, que llamamos, que son para nosotros, fíjate, para la inteligencia, para el desarrollo de las facultades físicas y morales, ayudándonos a buscar y administrándolos, como decía al principio en la lectura de Juana, correctamente los medios para superarlos. Desde nuestra perspectiva, queja, pero ahora ya no, porque ahora yo ya lo sé, que nosotros estamos convencidos de que reconocemos, que nosotros sabemos que muchas de las causas de las aflicciones se encuentran en los vicios, en los excesos, en esas inapropiadas decisiones que un día tomamos y de aquellas cosas que hicimos, de las que hicimos un uso incorrecto. Poniendo así en este reconocimiento en nuestras vidas la adecuada preventiva para redireccionar y virar hacia el camino recto. Con ello, con este reconocimiento de las causas de las aflicciones de las que nos habla el Evangelio de estos acicates, valoramos el actuar en el presente para perfilar nuestro futuro. Así tal como nos decía León Denis, el ser psíquico en todas las fases de su ascensión se encuentra tal cual a sí mismo se hizo. Y esto nos lleva a continuar con la lectura del hombre de bien. ¿Qué nos dice? Si pregunta a su conciencia sobre sus propios actos, mira si ha violado esta ley. Por un lado, esa ley humana, por otro, esa ley natural. ¿He sido capaz de obrar desde el amor? ¿He sido caritativo? Se pregunta si no ha hecho daño. Esto es, ¿he usado correctamente lo que se me ha dado? Mis palabras, mis potenciales, mis emociones, mi conocimiento. Se pregunta si ha hecho todo el bien que ha podido, si ha despreciado voluntariamente alguna ocasión de ser útil. Esto es una importante reflexión sobre nuestros talentos y el deber de multiplicarlos, fundamental para combatir algo que estamos viendo, la pereza física, la pereza intelectual y moral. También se pregunta si alguien tiene quejas contra él, en fin, si ha hecho a otro lo que hubiera querido que hicieran por él. Y en este momento es imposible no recurrir al mensaje de San Agustín en la cuestión 919 del Libro de los Espíritus. Kardec expresa la incertidumbre que a muchos nos azota al no saber cómo llegar a conocerse a uno mismo, que es la recomendación de los espíritus. Y el santo de Hipona, es el que nos da pues unas pautas muy valiosas, recomendando lo que él mismo hacía en su existencia en la carne, preguntándose cada noche sobre sí, en diálogo con su conciencia, encontrando en el autoconocimiento la clave del mejoramiento individual y siempre el encuentro honesto y sincero. Son espíritus que nos dan consejos, espíritus que ya pasaron por las experiencias terrenas, que llegaron a la vida espiritual y nos dedicaron
sus enseñanzas, para colaborar en la tarea de amor que es el espiritismo. El mismo San Agustín dejó sus confesiones en este libro, sus confesiones, sabiendo que todo perdón llega desde el Padre, cuando viene de lo más profundo de nuestro corazón, reconociéndonos en el error y reconociendo su favor, en su infinita misericordia. Y hay una lectura en este libro que también me impresionó mucho, ¿no? En el lenguaje en el que está, ¿no? Por supuesto no es un lenguaje espírita, pero él dice: Señor, ay del hombre y de sus pecados. Cuando alguno admite esto, tú te apiadas de él, porque tú le hiciste a él, pero no sus pecados. Así nos corresponde a nosotros reconocer la perfección de la obra del Padre y el laborar en nuestras imperfecciones para rendir honor a la creación que somos. Y el hombre de bien tiene fe en Dios, en su bondad, en su justicia y en su sabiduría. Sabe que nada sucede sin su permiso y se somete en todas las cosas a su voluntad. Podemos leer en la Génesis que Dios estableció leyes plenas de sabiduría con el objetivo único del bien. El hombre, nos dice, encuentra en sí mismo todo lo que necesita para cumplirla. Su ruta está trazada en su conciencia y tiene la ley divina grabada en su corazón. Y además nos dice que Dios se está recordando constantemente por intermedio de los Mesías y profetas. Todo esto por medio de los espíritus encarnados que recibieron, asumieron la misión de esclarecernos, de ayudarnos para moralizarnos y contribuir a nuestro adelanto. Y también nos dicen que en los últimos tiempos, como hablaban en la época de la codificación y ahora y todos los tiempos, a través de una infinidad de espíritus desencarnados que se manifiestan en todas partes. Esto es parte de la grandeza del espiritismo, es una enseñanza colectiva. Las fuerzas vivas del cielo hablan para nosotros. No dudemos ni un solo momento que Dios no ha dejado en instante alguno de derramar providencias sobre nosotros. Tenemos que conocer la ley de adoración. Esta es una importantísima lección cuando se nos expresa que la adoración es esa elevación del pensamiento hacia Dios que nos permite acercar nuestra alma a Él. Solo adoramos al Padre. Todos tenemos un sentimiento innato que nos dice que por encima de nosotros hay una inteligencia suprema. Y si somos humildes, podremos comprender que la verdadera adoración está, ¿dónde está? En el corazón, cuya apertura nos ayuda a reconocer la voluntad del Padre para nuestro bien. Y en este punto necesitamos hablar sobre la gratitud, que, como dice Juana de Angeli, es hija de la madurez psicológica, que enriquece de paz y de alegría a todo aquel que la cultiva. Hoy tiene un valor, nos dice la benefactora, fundamental, que necesitamos experimentar en todos los momentos y en todas las circunstancias de nuestra existencia corporal. Es mediante este sentimiento sublime que seremos capaces de reconocer su bondad, su justicia y su sabiduría, y con ello someternos a su voluntad. Juana de Angeli tiene
ejemplos maravillosos y en la delicadeza de ella unida a su gran expresión en el conocimiento psicológico, vemos preciados ejemplos que nos llevan a imágenes agradecidas de la propia naturaleza. He escogido esta, me encantó. Y dice, cuando observamos una rosa que emite fragancia transportada por la brisa, nos encontramos con la gratitud del vegetal que transformó el humus y el agua en aroma delicado. De igual manera, nos dice el sol, responsable de la preservación del milagro de la vida en múltiples manifestaciones, besa al lodazal sin asimilar sus olores pútridos y acaricia los pétalos de las flores sin extraer su agradable aroma. Esa es su forma de agradecer a la vida misma para la cual fue creado. Qué bonito, ¿verdad? Me recuerda, bueno, pues libros maravillosos, Dios en la naturaleza, libros maravillosos, todos los libros del espiritismo nos hablan de una manera o de otra de gratitud, inseparable del hombre de bien. Así nos dice la notable orientadora que cuando el espíritu alcanza el objetivo de su significado inmortal y lo comprende con su discernimiento lúcido, bendice a todo y a todos, agradeciéndoles la oportunidad de formar parte de su conglomerado. Qué bonito, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Todo sucede bajo su auspicio. Todos somos bajo su voluntad y le amamos y amamos su creación. Mas debemos saber por qué lo hacemos. ¿Por qué amar a Dios? Otra gran pregunta. ¿Por qué amar a Dios? Esto, queridos hermanos, es una búsqueda íntima en la que hoy ya todos nosotros debemos de estar inmersos. ¿Por qué amar a Dios? Me encanta hacerme esta pregunta continuamente. Y cada vez que miro a mis hijos, cada vez que miro, bueno, pues a mis hermanos, cada vez que estoy en una reunión espírita, con mis hermanos en el centro, con vosotros, con la naturaleza, digo, Dios mío, ¿cómo no amarle? ¿Cómo no amarle? Yo sé ya por qué amar a Dios, todos lo sabemos. Porque nos permite sentir. Nos permite sentirnos. Nos permite vivir entre toda su creación. El hombre de bien tiene fe en el porvenir. Por esto coloca los bienes espirituales sobre los temporales. En nuestra larga historia de transmigraciones vamos franqueando grados. Aún pues hay cualidades que desconocemos y estamos todavía lejos de comprender. Pero hoy ya sabemos de la vida futura. Sabemos que la marcha de los espíritus es progresiva. Tenemos una representación maravillosa, la representación del sarmiento que toma el relevante significado del cuerpo y el espíritu. Nos dicen los espíritus que la rama representa nuestro cuerpo perecedero. El espíritu, ese principio inteligente del universo, es el licor. El espíritu unido a la materia constituye el grano. ¿Y qué ocurre? Que los hombres destilamos el espíritu por medio del trabajo que nos ennoblece, que nos ayuda a crecer. Contiene nuestra alma, nos dicen los espíritus, el licor denominado espíritu, pero debilitado por materias extrañas que alteran su esencia. Alcanzaremos la absoluta pureza tras muchas destilaciones, y en cada una de ellas nos iremos despojando de impurezas. Y aquí tenemos una imagen importante. El cuerpo supone ese alambique en el que el alma debe alojarse para su depuración. Y las materias extrañas son las que desecha el perispíritu al purificarse, conforme el espíritu se va acercando
a la perfección, esa a la que estamos llamados. Y aquí, bueno, pues yo cuando vi esta conferencia la primera vez, pues tuvimos la oportunidad de exponerla en las primeras jornadas de Castilla-La Mancha, ¿no? Que fuimos acogidos de verdad con un amor indescriptible. Estuvimos muy a gusto ya esperando que el año que viene se celebren las segundas, ¿no? Bueno, pues aquí recordaba yo cómo camino. Hoy estoy aquí también en Valdepeñas y me voy por las mañanas caminando por estos campos preciosos, viendo las vides en hileras perfectamente colocadas para favorecer su cuidado y fructificación. Y me gustaría que viésemos el símil entre esta noble labor que dibuja el campo, ¿no? El sarmiento que encabeza el libro de los espíritus y el cultivo de nosotros mismos. Porque la labor del campo es ardua. Vigilar el crecimiento, combatir las malas hierbas, los insectos y las plagas de la vid y vendimiar en el momento oportuno, pues son algunas de las más importantes labores del viticultor, ¿no? Es un trabajo que bueno, nosotros ya no hacemos, pero tenemos la oportunidad de oír a nuestros familiares contarnos, ¿no? Se repite cada año, cada mes, cada día, porque el ciclo biológico de la vid pues es igual en todos los viñedos del mundo, según dicen los expertos. Yo me quedo admirada de ver cómo pacientemente se poda la vid. Ves allí el campo entero y ves a la persona cortando con paciencia. Cuántas reflexiones. Cómo al llegar la primavera, ¿no? Despierta de ese letargo invernal y se efectúan las primeras cavas. Precioso ver salir los primeros pámpanos que los llaman, la floración que les sigue, el esmerado cuidado para llegar a la vendimia y volver a preparar la tierra y trabajar en una nueva siembra. Y de todo ello, ¿qué aprendemos? Aprender que el fruto es tal cual la planta sea y el cuidado que le hayamos prodigado. Así nuestro cuidado de ahora es fundamental. Mas los bienes de aquí son temporales, lo sabemos. Es el cultivo de los bienes imperecederos lo que nos garantizará una buena recolecta. Por todo ello, continúa la lectura. El hombre de bien sabrá que todas las vicisitudes de la vida, todos los dolores, todos los desengaños son pruebas o expiaciones y las aceptará sin murmurar, sin murmurar. Actitudes como la rebeldía o la queja se irán progresivamente, dejando paso por la fuerza de la razón y la convicción espírita a la resignación. Esa actitud que nos propone el Evangelio que afronta, pero que jamás enfrenta, sabiendo de la ley de causa y efecto, sabiendo que nuestra visión aún se produce desde lo bajo de la montaña y no desde la cima, comprendiendo que las vicisitudes y tribulaciones pueden llevarnos a un gran bien. Nos remitimos a la lectura del principio otra vez, aceptamos con resignación las pruebas de la vida con actitud positiva, seguros de tener las herramientas adecuadas para actuar y salvar los obstáculos, aprendiendo siempre. Y en nuestra literatura espírita tenemos muchos ejemplos de vida aquí en nuestro país, ¿no? Bueno, en todo el mundo, pero hoy me refiero a uno de los exponentes del espiritismo en España, Miguel Vives, y nos ofrece consejos que bien sabemos que fueron dados desde su propia experiencia, desde su claridad y elevación, porque tuvo experiencias muy, muy duras. Y él nos dice que es necesario seguir la ley divina proclamada por el Maestro. Es necesario ponerla en práctica y tener gran amor y fe en la palabra del Señor. Y si algún día las angustias de la vida nos persiguen, no olvidemos sus palabras. Bienaventurados que lloran, porque ellos recibirán consolación. Procuremos que la confianza en sus promesas nos dé valor y fuerza para soportarlo todo, pensando que la existencia terrenal no es más que un
soplo, un momento, un instante, un periodo cortísimo de nuestra existencia universal y que por cada día y cada noche que pasemos de sufrimiento en esta tierra, si sabemos conformarnos y sabemos imitarnos, dice Miguel Vives, a los mártires y a los justos, tendremos 1000 años de reposo y de felicidad. Porque el hombre penetrado del sentimiento de caridad y de amor al prójimo hace bien por hacer bien, sin esperanza de recompensa, devuelve bien por mal, toma la defensa del débil contra el fuerte y sacrifica siempre su interés a la justicia. El hombre de bien aprende a amar el bien. Volvamos a ver a Torres Pastorino, que nos dice: haz a los otros lo que te gustaría que ellos hiciesen contigo. El gran filósofo que dijo estas palabras, Jesús, sabía lo que estaba diciendo. Si desprecias, te despreciarán. Si criticas, te criticarán. Pero si repartes bondad, comprensión y amor, recibirás a cambio amor, comprensión y bondad, porque cada uno recibe lo que da. El espiritismo nos enseña que no debemos de esperar recompensas que imaginamos merecer, pues como hemos dicho ya, la recolecta vendrá en su justa medida. Y nos dice más: hagamos el bien a aquel que no nos aprecia. Podemos prestar atención a las palabras de Mateo, cuando nos dice: bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto es testimonio de convicción, de fe, de transformación. Es elevar el sentimiento extendiéndonos a la superación de nuestros instintos que pueden ser de venganza, de falsa justicia. Y es un combate íntimo al orgullo y al egoísmo. Para mí, pienso yo, es materializar en la actitud diaria y en el pensamiento la más profunda enseñanza. Es lo que nos capacita para la defensa del débil y eleva nuestro interés siempre en pos de la justicia, permitiéndonos encontrar entonces lo que nos dice el Evangelio en este ítem: la satisfacción en los beneficios que haremos, en los servicios que prestemos, en las felicidades que repartiremos, en las lágrimas que podemos enjugar y en los consuelos que prodiguemos a los afligidos. Así, haciendo nuestra la máxima, fuera de la caridad no hay salvación. Comprenderemos que caridad y humildad son, pues desde luego, las vías que nos llevan a ella y el primer impulso del hombre de bien. ¿Cuál será? Pues será pensar en los otros antes que en pensar en sí. Será buscar el interés de los otros antes que el suyo propio. El egoísta, al contrario, pues ¿qué va a hacer? Pues va a calcular los provechos y las pérdidas de cualquier acción generosa. A ver, el egoísta, ya habiendo tomado libremente la vía de la perdición, en caminos que con mucho trabajo algún día sin remedio va a tener que abandonar para tomar inevitablemente la senda correcta, pues ya lo hemos dicho, estamos todos llamados al bien. El egoísmo es un enemigo del alma, es una plaga de la humanidad y debe de desaparecer de la tierra. Por tanto, este será el objetivo hacia el cual todos nosotros, los auténticos, que nos creemos, nos llamamos auténticos creyentes, deberemos fijar nuestras fuerzas y valor. Un valor que va a ser necesario para vencernos a nosotros mismos y vencer este gran obstáculo para la dicha de los hombres. Porque mire, el egoísmo será el que aliente al más hábil y menos moralizado. Dará mano al orgullo y ambos establecerán las diferencias entre los hombres. ¿Cómo nos suena esto, verdad, ahora mismo? Liberándonos de ellos, el hombre caminará hacia el bien, tornándose tal como nos dice el Evangelio, bueno, humano y benévolo, para con todo el mundo, sin excepción de razas ni creencias.
porque vamos a mirar a todos los hombres como hermanos hijos de un mismo Padre. De esta manera seremos capaces de respetar a los demás en todas las convicciones sinceras y no anatemizar a aquellos que no piensan como nosotros. Para el hombre de bien, en cualquier circunstancia, la caridad va a ser su guía. El hombre de bien ya se ha despojado del odio, del rencor y de los deseos de venganza, porque el odio nos aleja de Dios nuestro Padre y de nuestro progreso. Debemos de prestar mucha atención a esto y analizarnos precisamente por no reconocer aún, no querer reconocer aún en nosotros vestigios del dañino sentimiento. A ejemplo de Jesús, perdona y olvida las ofensas, y solo se va a acordar de los beneficios, porque sabe que Él será perdonado así como Él mismo habrá perdonado. Y el Maestro nos enseñó la oración dominical y sabemos que ella resume todos los deberes que tenemos hacia Dios nuestro Padre, los deberes que tenemos para con nosotros mismos y hacia nuestros semejantes. El Espiritismo nos dice que la infracción a las leyes divinas es una deuda que contraeremos y que tarde o temprano, y gracias a su misericordia, podremos pagar. Corresponde a nosotros ser honestos y hacer con los demás lo que le rogamos al Padre que haga con nosotros, y esto es perdonar las ofensas, olvidar todo mal que se nos ha hecho y esforzarnos nosotros mismos para no contraer nuevas deudas que nos dificulten el camino. Necesitamos también otra cosa muy importante, que es ser indulgentes para con las debilidades del otro. Tenemos que aprender que nosotros mismos precisamos de la indulgencia. Y nos recuerdan las palabras: el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y es León Denis, en el problema del ser y del destino y del dolor, cuando nos dice que al hombre no le gustan las cosas simples, prefiere lo oscuro, lo complicado, y no acepta la verdad sino después de haber agotado todas las formas de error. Sabemos que todos hemos errado, lo sabemos, y aún erraremos por ello, por todo ello, porque sabemos que hemos errado y que erraremos. La indulgencia es bálsamo para todos los que transitamos por estos mundos de crecimiento. El Espíritu José nos recuerda en el Evangelio que la indulgencia atrae, calma, eleva, mientras lo contrario aleja, desanima, irrita. Busquemos en este sentimiento dulce y fraternal nuestra respuesta ante el error del prójimo, encontrando así la chispa que ilumina la esencia que todos portamos. El hombre que pretendemos ser no se complace en buscar los defectos de la otra persona, ni ponerlos en evidencia. Si la necesidad le obliga, busca siempre el bien que puede atenuar el mal. Ya lo hemos dicho, ¿qué vamos a devolver ante el mal? Tender una mano compasiva, buscar el lado bueno que todo hijo de Dios tiene, no albergar ningún deseo negativo y hacer nuestra la frase: amad a vuestros enemigos. No formar parte de linchamientos verbales o morales, no entrar en esa masa que últimamente también vemos mucho, que aclama venganza, olvidando siglos de evolución en la justicia humana, aun sabiendo que aún le queda mucho, pero tenemos que reconocer todo lo que hemos avanzado, ser parte de la solución para no alimentar el problema, y siempre recordar que nosotros necesitamos pulir muchísimas cosas que quizá la situación nos esté mostrando mediante la actitud del otro. Precisamos con ello estudiar las propias imperfecciones y trabajar para mejorar. Todos los esfuerzos que llevemos a cabo consistirán en poder decir al nuevo amanecer que hoy hay en nosotros algo mejor que en la víspera. Juana de Ángelis nos dice en Jesús y el Evangelio a la luz de la psicología profunda: la chispa divina que somos, que debe sumergirse en el barro carnal a fin de desarrollar el Dios interno que se encuentra adormecido, se engrandece a medida que vence la sombra profunda que la reviste.
pasando a vivir valores cada vez más nobles que constituyen sus grados de desarrollo moral y espiritual. Cada etapa que superamos es un logro. Cada amanecer, una nueva esperanza y un regalo del Padre. Por ello la gratitud, ya lo hemos dicho, será trascendencia esencial. Será un enriquecimiento emocional, salud de comportamiento, asumiendo los deberes que tenemos para con la vida, comenzando por la responsabilidad en relación a uno mismo, mediante el acto de vivir, de sentir, de comprender, de amar. En la búsqueda del equilibrio encontraremos la felicidad de resaltar y hacer lo mejor de y para los demás, sabiendo que todo lo que se nos ha dado pertenece a Dios. Jamás nos podremos envanecer de los logros, ni de las fortunas, ni ventajas. La humildad será la virtud a conquistar en el buen uso de las dádivas recibidas, procurando multiplicarlas en las buenas acciones y desterrar desde luego cualquier pasión. Y si desde luego en algún momento tenemos algún poder, lo debemos ejecutar con bondad y benevolencia, pues vamos a reconocer al mayor de los hombres en estas virtudes, que siendo un espíritu puro, descendió entre ingratos por la fuerza del amor que ejemplificó. Y si somos subordinados, que lo somos todos, cumpliremos nuestros deberes con agradecimiento y honradez, dando las gracias por las oportunidades que la vida nos ofrece. El hombre de bien, para terminar hoy, nos dice el Evangelio que respeta a su semejante, en su semejante, todos los derechos que a estos conceden las leyes de la naturaleza, como quisiera que se respetasen los suyos propios. Y nos advierte que todo esto que hemos estado hablando en este ratito no son todas las cualidades que distinguen al hombre de bien, pero si nos esforzamos en poseerlas, estaremos en la dirección que conduce a todas las restantes. Así, queridos hermanos, podemos estar seguros que el camino ya lo hemos emprendido. Encontramos el espiritismo y asumimos el compromiso con el bien. Y vamos a ver unas palabras de Manuel, que nos dice: todos los seres en servicio en el campo evangélico se encaminarán hacia las maravillas interiores de la fe. Sin embargo, en todos los tiempos nos cabe resaltar el alto valor de los hombres moderados, que al registrar las enseñanzas y las recomendaciones de la buena nueva, se ocupan con desvelo de la solución, tanto con los problemas diarios como con los ocasionales, sin permitir que sus construcciones individuales se produzcan a distancia de las imprescindibles bases cristianas. No olvidemos, amigos, el valor del silencio en el momento oportuno, en la obra superior del perfeccionamiento de nosotros mismos, a fin, como nos dice el orientador espiritual, de que la ponderación se deje escuchar dentro de nuestras almas como orientadora de nuestro destino. Y antes de finalizar, quería recordaros una imagen para la esperanza. Un hombre equivocado, un camino, un encuentro, una luz, un diálogo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién soy, Señor? Yo soy Jesús. No resistas contra los lejones. Señor, ¿qué queréis que haga? Levántate, Saulo, entra en la ciudad y te será dicho lo que es conveniente hacer. Transmitiendo en este inolvidable diálogo a Saulo y a todos nosotros la necesidad de que los hombres nos armonicemos en el trabajo común, en el amor universal y en su nombre. Así
Es como en este encuentro Jesús, todos, algún día tomaremos la senda del hombre de bien. Bueno, pues muchísimas gracias y espero haber podido aportar un poquito en esta noche de viernes en torno al Evangelio, ¿no? Para aprender a ser mejores cada día, junto a nuestro Maestro Jesús y a nuestros hermanos de camino, para hacer que este planeta que está transformándose luzca de una manera tan preciosa en el universo como lució aquella luz que nos acompañó, nos acompaña y nos acompañará, nuestro Maestro amado.